Bueno, queridos hermanos y queridas hermanas, feliz sábado. Entonces, ahora tenemos nuestra última presentación de esa serie, la temática de la desolación de Jerusalén, y vamos a leer algunos textos más y concluir. Muy bien, empezamos entonces otra vez de rodillas. Nuestro querido Padre, gracias por ese día, gracias por el sábado, un día especial, un día distinto, un día en el cual nosotros nos podemos aún más concentrar y estudiar tu palabra, un día en que recibimos la bendición tuya. Querido Señor, te agradecemos por ello, porque la necesitamos verdaderamente. Necesitamos, querido Dios, recibir la información adecuadamente. Necesitamos también presentarla según tu voluntad. Y para todos los que participan en ese estudio, en ese momento o más tarde por los videos, por favor bendígales, Señor, para que ellos también, si así es como lo desean y así como tú los impresiones, pueden continuar explicando ese mensaje a otros. En el nombre de Cristo, todo ello pedimos y agradecemos. Amén. Amén. Vamos a abrir otra vez el libro de Joel, el texto con el cual hemos empezado nuestro estudio. El libro de Joel, después de Daniel, después de Oseas, tenemos el profeta Joel. Y vamos a mirar algo en el primer capítulo, ese texto con el cual habíamos empezado. Dice en el versículo 1, y palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? Y era nuestra pregunta, ¿a qué se refiere? ¿Qué aconteció? De esto contaréis a vuestros hijos, y vuestros hijos a sus hijos, y sus hijos a la otra generación. Lo que quedó de la oruga comió el saltón. Lo que quedó del saltón comió el revoltón. Y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Despertad, borrachos, y llorad, gemid todos los que bebéis vino a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca. Entonces aquí tenemos una secuencia de eventos. Algo pasó en la generación de los padres, lo que ellos deberían haber contado a sus hijos, y esos a sus hijos, y esos a sus hijos, y esos a la generación de sus hijos. Lo que pasó en la generación de los padres es la historia de los mileritas de 1840 a 44. Esa historia debería haber sido contada y repetida y recordada y multiplicada, pero en vez de que ellos lo cuentan y lo continúan, digamos, viviendo esa experiencia, lo que pasa es que empieza una obra de destrucción, de olvidar esa historia. Lo que quedó de la oruga comió el saltón, lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que de revoltón había quedado. Entonces, en vez de recordar esa historia gradualmente es destruida. Y estos animalitos aquí destruyen. No sé cómo exactamente se ven todos esos animalitos. Aquí la langosta, tal vez así el revoltón, no sé. ¿Ya? Que los destruyen y los comen. Es muy interesante, digamos, la idea que la Biblia aquí
nos pone de una secuencia de insectos que comen la madera, que destruyen lo que había. Y eso es lo que hemos estudiado esta semana. Había una experiencia conectada con esos diagramas, la experiencia de los mileritas, de los padres, y esa experiencia gradualmente a través de introducir una hermenéutica que se llama la hermenéutica del método histórico crítico, a través de ello y a través de perder la confianza en el espíritu de profecía y de no apoyar, como hemos visto ayer, el trabajo como debería haber sido del Centro White, de no guardar o respetar el testamento de Elena White y de modificar los libros y de reescribir los libros y de colocar una nueva teología y de enseñar a todos los líderes y luego a todos los profesores y luego a todos los pastores de la iglesia instruir en la nueva teología, hasta que, como Cottrell dice, hoy en día más que 90% han aceptado la nueva teología, la nueva metodología de estudiar la Biblia. Entonces hemos llegado a ese estado grave. Lo peligroso es que aquí viene un enemigo y por eso Dios dice despertad, borrachos llorad, porque el Señor quiere dar el nuevo vino. El nuevo vino es símbolo del Espíritu Santo, es también símbolo de la lluvia tardía que el Señor quiere colocar sobre su pueblo. Vamos a ver eso. Pero ellos no pueden porque son borrachos, ¿no? Ellos tienen los odres viejos donde no se puede colocar el nuevo vino. En esa situación Dios encuentra al pueblo. En vez de estar despierto, está dormido, está encima borracho. ¿Por qué? Versículo 6 dice, porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra, sus dientes son dientes de león. Hemos visto que ese pueblo que viene, como dice en el versículo 1 del capítulo 2, es un pueblo que viene para castigar el pueblo de Dios. Tocad trompeta en Sion y dad alarma en mi monte santo. Alarma en mi santo monte. Eso es el pueblo de Dios. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Entonces, esa situación que sorprende al pueblo es una situación justamente en una circunstancia, en un tiempo peligroso. Si uno no está preparado, si uno está dormido, ¿no? Es el día del Señor, es la venida de Dios. Y es también el juicio para los del pueblo de Dios que viene con la ley dominical. Versículo 2. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él, no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Entonces viene aquí la amenaza, y esa amenaza es la amenaza de ese pueblo que tiene dientes como un león. Versículo 3, delante de él consumirá fuego, tras de él abrazará llama, como el huerto del Edén será la tierra delante de él y detrás de él como desierto asolado. Es entonces también un poder que hace asolación, ¿ya? O desolación. Es aquí la desolación abominadora lo que hace ese trabajo. Ni tampoco habrá quien de él escape. Hemos visto que en Daniel 11:42 habla de que el rey del norte viene y agarra a todos, y ni Egipto, que es representante del mundo, ni Egipto escapará de su mano. Es ese pueblo aquí, el rey del norte, Babilonia moderna, la historia de la Iglesia Católica que se repetirá al fin del tiempo. Y estamos muy cerca de eso, queridos hermanos. Versículo 20 del capítulo 2. O versículo 15, primero. Tocad trompeta en Sion, proclamad ayuno, convocad asamblea.
Reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman, salga de su cámara el novio y del tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio de tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos, ¿dónde está su Dios? O sea, vamos a entrar en una situación donde los pueblos se dan cuenta que ese pueblo no tiene Dios. Dios ha abandonado a su pueblo. Por eso el pueblo tiene que ser ahora un esfuerzo tremendo. Hay que convocar una asamblea, hay que juntarse. El pueblo tiene que juntarse espiritualmente. La reunión se tiene que santificar. La santificación significa vivir una vida sin pecado. Y eso no es una cosa imposible, es algo, un mandato que la Biblia no nos entregó. Es una posibilidad. Cristo vivió esto y hay otros ejemplos en la Biblia también. Entonces aquí, en esos momentos, cuando el pueblo está borracho, cuando viene el enemigo, cuando viene el gran día del Señor, el Señor quiere despertar al pueblo y quiere preparar aquí su pueblo y quiere que se junten y que se preparen, porque grave va a ser lo que está delante de él. En versículo 18, y Jehová solicitó por su tierra, perdonará a su pueblo. Responderá Jehová y dirá a su pueblo, he aquí yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones, y hará alejar de vosotros al del norte, y lo echaré en tierra seca y desierta, su faz será hacia el mar oriental y su fin al mar occidental, y exhalará su hedor. Y subirá su pudrición porque hizo grandes cosas. Ok, aquí entonces ese poder amenazador, ese poder del cual nadie escapa, ese poder es el rey del norte, ese papado. Pero viene también con ese último, digamos, esfuerzo que el Papa hace para conquistar la tierra, va a venir también su fin. Eso también leemos en Daniel 11:45 o en Apocalipsis 17. Vemos conectado aquí esa información, la misma información. Se repite la información que ya conocemos muy bien. Hay entonces una esperanza para su pueblo, pero sabemos muy bien, y la Biblia no nos deja duda en ello, que esa salvación que Dios aquí promete no es para todo el pueblo. La invitación es para todo el pueblo, pero será un remanente, un pequeño grupo que simplemente se va a dejar congregar. Versículo 20, vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía, como al principio o como en el primer mes. Entonces, esa historia aquí está conectada con que Dios quiere dar a su pueblo la lluvia. No, eso es la lluvia tardía que nosotros esperamos y sabemos que va a caer después de la ley dominical, pero entendemos también que la lluvia ya cae goteando un poco antes. La lluvia son mensajes. Yo tengo la convicción que el mensaje que estamos aquí compartiendo es parte de esas gotas que caen. Y a la vez eso es parte del trabajo que hace el ángel de Apocalipsis 18, que desciende para iluminar la tierra con su gloria. Es el trabajo de Cristo, que ya ha empezado entre nosotros. Bueno, entonces eso aquí es Joel, y el mensaje de Joel es que ha habido una destrucción, pero esa destrucción es algo que no puede quedar en pie. Nosotros tenemos que volver, ¿no es cierto? Y ahí vamos entonces otra vez a Jeremías 6:16, porque ese también es el mensaje de Jeremías.
Jeremías 6:16. O empezamos un poco antes del versículo 14. Y curan la herida de mi pueblo con liviandad. Bueno, el pueblo aquí, según Joel, está herido, ha sido destruido. ¿Ya? Esos bichitos han hecho un trabajo de destrucción. Pero dice en Jeremías 6:14, y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz y paz. Y no hay paz. Y eso es lo que hoy en día escuchamos. Cualquier mensaje que viene para sacudir, para despertar al pueblo, es un mensaje que es oprimido. Un mensaje que no se quiere oír en la iglesia. Porque está todo bien, hay paz. Cuando se hizo la transición del White State, lo que contamos ayer, de California a Washington, la iglesia encomendó que la revista Review and Herald publique un artículo sobre la historia del White State. Pero ese artículo ya era un artículo que lo pintó, digamos, bonito, ¿ya? Así como una transición natural, así como tenía que ser, así como cumpliendo el deseo del espíritu de profecía. Queridos hermanos, paz y paz, está todo bien. No había ahí la historia de esa tremenda lucha entre dos poderes, ¿no es cierto? Está paz, nosotros vivimos en paz. El mensaje de nuestro presidente de la iglesia Adventista del Séptimo Día, ahora para Navidad, era donde él estaba sentado en un sillón y él presentó, ahora estamos nosotros en los últimos momentos antes de la ley dominical, y él dice que tenemos que enfocarnos en Cristo y concentrarnos en un momento en Cristo. Y sin dar nada más de mensaje ni de textos bíblicos, simplemente empiezan a demostrar las diferentes culturas, cantando y haciendo música juntos. ¿Ya? Vienen ahí un peruano con su flauta, vienen los mariachis con sus trompetas, vienen los hindús con sus instrumentos de música, viene un chiquito que toca una batería, así como la tienen en el Caribe, steel drum. Y después al final, cuando esos empiezan a cantar, cada vez se mejora el nivel de la música, al final viene un órgano y ahí viene el coro y ahí se termina el mensaje, ¿no es cierto? Y eso es el mensaje, eso es todo, está paz, está todo bien. Es bonito, tenemos culturas, tenemos aquí y allá, mientras que nosotros estamos en un momento de la más grave y la más peor desolación. Y habría que despertar al pueblo y llamar al pueblo para que vuelva y que busque los caminos antiguos. Pero nosotros pensamos curar la herida con un mensaje de tranquilidad. Versículo 15. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Jeremías 6:15. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado ni aún saben tener vergüenza. Por tanto, caerán entre los que caigan, cuando los castigue, caerán, dice Jehová. Y ustedes pueden leer todo el capítulo y van a ver que eso se refiere al pueblo de Dios. La convicción o la enseñanza en nuestra iglesia es que básicamente toda la iglesia se va a salvar. Siempre y cuando uno es un cristiano bueno, digamos, pagando el diezmo, asistiendo el sábado a la iglesia, haciendo su lección, participando, estando ahí, no teniendo ninguna cosa grave, abierta, bueno, uno recibe el perdón. Claro, pecado puede haber, según lo que se enseña hoy en día, puede haber pecado porque es imposible sacar el pecado completamente de la vida, pero Dios nos perdona, ¿no es cierto? Y así la iglesia se salvará. Pero aquí dice, ciertamente no se han avergonzado ni aún saben tener vergüenza, por tanto caerán. Todos caen. Habrá solamente un remanente. Versículo 6. Así dijo Jehová, paraos en los caminos. En lo que nosotros necesitamos hacer en ese camino en que andamos, bastante ancho y veloz, como en una autobahn de Alemania, se corre bonito, o como esas nuevas calles que se construyeron aquí alrededor del DF, donde se puede
correr bien y bonito y rápido, anchos son, ¿no es cierto? Dice el Señor, paraos, porque ustedes van en una dirección totalmente errada. Tienen que ir para allá, mientras que ustedes van para allá. Y van muy rápido para allá. Tienen que volver. Él quiere frenar a ese tren que va a una dirección de la perdición. Y mirad y preguntad por las sendas antiguas. Ciertamente el pueblo ya no sabe qué son las sendas antiguas. Hay que investigar, hay que preguntar. No es una cosa que está a la luz porque ha sido destruido lo que eran las sendas antiguas, el fundamento de nuestra fe. El pueblo ya no sabe. Difícil de averiguar, difícil de encontrar eso. A la vez es fácil, pero el pueblo no sabe dónde, porque en los libros que se consiguen en la iglesia, en los libros de los cuales se hace promoción, no aparecen esos temas, no aparece esa información. Preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él. Y entonces hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Esto es lo horrendo aquí en esa historia. Y dice versículo 17, continuando, puse también sobre vosotros atalayas que dijesen, escuchad al sonido de la trompeta. Y dijeron ellos, no, escucharemos. El atalaya, y ustedes pueden leer eso en Ezequiel 33, tiene una función muy simple. Aquí está la tierra, aquí los montes, y aquí Dios hace que se coloque sobre una torre el atalaya. Porque el pueblo está aquí, trabajando en el campo, yendo a la universidad, yendo a la escuela, y el pueblo no ve que por ahí viene el enemigo. El enemigo viniendo aquí con su bandera atacando, para atacar, para consumir, para destruir el pueblo de Dios. Por eso Dios hizo que se coloque aquí un atalaya. Y el atalaya que está aquí arriba, él ve. Y lo que él hace es tocar la trompeta para que el pueblo pueda reaccionar a su mensaje. Y lo que el pueblo debería hacer es venir del campo y entrar a la ciudad, porque en la ciudad es segura. En la ciudad tiene hay dos simbologías conectadas con la ciudad. Por un lado hay que huir de la ciudad y esconderse en los campos y las montañas. Eso es la aplicación literal. ¿Ya? Pero espiritualmente hay que entrar en la ciudad espiritual. Porque dentro de la ciudad, Sion, Jerusalén, si las paredes, los muros se han cerrado, se han corregido, se han reforzado, ahí adentro solamente hay protección. ¿Ya? Dentro de Sion, el pueblo se puede defender, porque las murallas le defienden, eso es espiritual. Pero literalmente uno tiene que salir al campo, por supuesto. ¿Ya? Entonces, espiritualmente, el centinela, the watchman, él llama y él avisa, él toca la trompeta. Él toca la trompeta porque él ve al enemigo venir. Eso es la situación. Por eso toca la trompeta. Pero el pueblo dice, ese ahí arriba, ¿qué debería estar tocando? ¿Por qué toca? No me moleste, quiero trabajar. No hay nada, no veo nada, está todo bien, hay paz. ¿Ya? Y la acusación es, él debe estar borracho. Eso pasó en los tiempos de los apóstoles. Deben estar borrachos ellos, ¿no es cierto? No confían en el atalaya. Y esa historia es una historia que tiene que ver con los diagramas. Ustedes recuerdan inmediatamente que eso es como comienza Habacuc 2. Estaré sobre mi guarda, el atalaya hacia arriba. Él está esperando qué debería yo decir a mi pueblo que rechaza el mensaje. Y Dios dice, poned la verdad sobre tablas, las profecías, ¿no es cierto?
Eso es aquí la conexión que tenemos con Habacuc y esos tablas. Y tal vez deberíamos leer eso. Pero después quiero ir a Jeremías 11. Primero Habacuc 2 entonces. Habacuc capítulo 2, versículo 1. Sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y qué he de responder cuando me reprendan. En algunas Biblias dice tocante a mi queja, pero mejor la traducción cuando me reprendan, así dice la King James. ¿Por qué? El guarda que está sobre la torre para vigilar, él tiene un problema. Él toca la trompeta, él avisa al pueblo del peligro que se está acercando, pero el pueblo se queja. El pueblo no le presta atención, no cree lo que él dice. Y él dice entonces su desesperación, Señor, ¿qué debo hacer cuando me reprendan? El pueblo dice, no toca más, ¿qué estás haciendo ahí arriba? No hay nada, hay paz, por favor, no haga ese ruido. Pero él ve el enemigo y ve que están los niños, las dos mujeres, los ancianos, los hombres, los jóvenes están ahí abajo, están perdidos porque ahí viene el enemigo. Y él toca la trompeta y les dice, cállate por favor. Entonces él dice, ¿qué debo hacer, Señor? Y el Señor me respondió, versículo 2, y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Entonces lo que él hace, el Señor, él da una ayuda, le da una idea. El pueblo no tiene tiempo, no tiene interés, se cierra ante el mensaje profético que uno expone a través de la Biblia. Le parece muy complicado, no le parece necesario, piensa que lo que uno habla en 10 horas podría hablar solamente en 1 hora, ¿no es cierto? Entonces le da una idea para ayudar al pueblo. Pon la verdad en tablas. Eso facilita entender, facilita la lógica de comprender todas esas cosas en menos tiempo. Es un método didáctico, simplemente. Visualmente uno ahora capta mejor y ve la lógica de los eventos, de la historia que aquí empezó. Nosotros estamos ya aquí abajo en esa historia. ¿No? Y entiende que estamos aquí en esa lógica de los eventos, y para eso es. Aquí tenemos el primer ay, tenemos el segundo ay, y aquí abajo el último ay que faltaba. Ya no falta, ya hemos visto que ha venido. Pero eso es que el pueblo necesita entender. Volvemos a Jeremías 6, o mejor dicho, a Jeremías 5. Versículo. Hay mucho que decir sobre Jeremías 5, tal vez lo podemos tocar en la tarde. Solamente al final podemos leer versículo 29, no castigaré esto, dice Jehová, y de tal gente no se vengará mi alma. Él habla del pueblo, él habla de aquellos que eran el pueblo de Dios, y ahora lo llama tal gente. De tal gente no se vengará mi alma, cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Los profetas profetizaron mentira, y los sacerdotes dirigirán por manos de ellos. Y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? Es la historia de la destrucción a través de 4 generaciones, desde los padres de nuestra iglesia, los pioneros hasta hoy en día. Aquí en esta generación los profetas hablan mentira. ¿Por qué? Porque los exponen las profecías a base del método histórico crítico. Y a base de ese método, ni siquiera es posible defender Daniel 8:14.
menos aún Daniel 11, ¿no es cierto? No es posible, no es lógico, hay otras explicaciones. Y ustedes pueden comprar hoy en día libros como Cómo prepararse para Armagedón. No sé si han visto ese librito, es un librito chiquito, no sé si tú lo traes y lo vendes por ahí. Es un flaquito libro así, es como una guía para el adventista, cómo prepararse para Armagedón. Tal vez no hay en español, tal vez solamente en inglés. Y ese libro, en algunos pocos capítulos, te explica lo que tú necesitas saber. Es como si un survival guide, una guía de sobrevivencia, ¿no es cierto? Sí, ahí está todo resumido. Bueno, la cosa es que no lo leen, por favor, hermanos, no leen esa guía, porque eso es mentira lo que dice. Si ustedes leen eso, ahí van a decir a la atalaya, ¿por qué leanes? No hay nada, estamos en paz. Yo solamente lo he ojeado, no he leído todo, pero he leído algunas partes, algunos capítulos, por ejemplo, la marca de la bestia. El anticristo dice que no es una persona, ¿ya? No es una persona, no se preocupen, es el mal que está así en el mundo en general, más o menos eso dice. No es el papa que va a surgir, nosotros no deberíamos, no necesitamos ni siquiera observar las obras del papado en recuperar el mal del mundo, porque eso no es el anticristo, ni siquiera. ¿No? Y dice varios consejos, que son consejos de falsos profetas, ¿ya? Quien lo lee y quien lo dirige por ello realmente va a la perdición si lo cree. Y aquí eso es el llamado de Jeremías. Vamos ahora al capítulo 11 del mismo libro. Dice en el versículo 1. Jeremías 11:1. Palabra que vino de Jehová a Jeremías diciendo, oíd las palabras de este pacto y hablad a todo varón de Judá y a todo morador de Jerusalén. Si nosotros aplicamos lo que hemos leído, que nos dice el Espíritu de profecía, vamos a leer ese texto otra vez, porque es fundamental. De Mensajes Selectos, tomo 3, página 386. Dice Elia, cada uno de los profetas antiguos habló menos para su propio tiempo que para el nuestro, de manera que sus profecías son válidas para nosotros. O sea, si nosotros usamos ese principio y nos basemos sobre ello, Jeremías 11 es escrito para nosotros. Más aún que para el pueblo de su tiempo. También para el pueblo de su tiempo, pero más aún para nosotros. Y cuando dice las palabras de ese pacto, entonces el pacto que se hizo con nuestro pueblo, al comienzo de la historia de su pueblo, se estableció aquí en esos años. Y ese pacto nosotros tenemos reflejado aquí. Eso es una tabla. Y eso es otra tabla. Las tablas del pacto eran los 10 mandamientos, ¿no es cierto? Las tablas de nosotros son estas y esas. Cumplimiento de la profecía de Habacuc. Oíd las palabras de ese pacto y hablad a todo varón de Judá y a todo morador de Jerusalén. Y les dirás tú, así dijo Jehová, Dios de Israel, maldito el varón que no obedeciere las palabras de ese pacto, el cual mandé a vuestros padres al día que los saqué de la tierra de Egipto, del horno de hierro, diciéndoles, oíd mi voz y cumplid mis palabras conforme a todo lo que os mando, y me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. ¿Cuándo aconteció eso en la generación de nuestros padres? Cuando Dios llamó a los protestantes de ser su pueblo, de volver a los fundamentos, de hacer todo lo que Dios mandó. Tenemos un pueblo en 1844, un proceso que empezó en 1798. Y Dios obtuvo un pueblo, es este pueblo aquí, se refiere a este pueblo, el cual mandé, el pacto que mandé en vuestros padres en el día que os saqué de la tierra de Egipto. Egipto representando el mundo. Dios sacó a los pioneros de nuestra iglesia
de las circunstancias en las cuales estaban bebiendo el vino de Babilonia. Él los sacó del mundo y obtuvo un pueblo. Y ahora hace recordar las cosas que había mandado a ese pueblo. Oíd mi voz, cumplid mis palabras conforme a todo lo que os mando. Por eso Elena White dice, el diagrama de 1243 ha sido guiado por la mano de Dios, y como dice en la versión original, ninguna parte de él debería ser alterado. Conforme a todo lo que yo os mando deberías hacer. Ninguna parte debería ser alterado. Todo eso, queridos hermanos, es fundamento de nuestra fe. Todo. Incluyendo el continuo que empezó 508. Incluyendo la convicción que el primer ayah representa el Islam árabe y el segundo representa el Islam otomano. Todo esto, nada de esto debe ser alterado, conforme a mis palabras que Él nos mandó. Oíd mi voz, cumplid mis palabras. Todo que os mando, y seréis mi pueblo. Y así los milaritas de las diferentes iglesias y denominaciones 1842 se convirtieron en el pueblo de Dios. Versículo 5. Para que confirme el juramento que hice a vuestros padres, que les daría la tierra que fluye leche y miel, como en este día. Y respondí y dije, amén, oh Jehová. Ese pueblo recibió la tierra de los Estados Unidos, la tierra gloriosa, en la que fluye leche y miel, una nación bendecida como ninguna otra, dice Elena White. 6. Y Jehová me dijo, pregona todas esas palabras en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, diciendo, oíd las palabras de este pacto y ponedlas por obra. Porque solemnemente protesté a vuestros padres el día que les hice subir de la tierra de Egipto, amonestándoles desde temprano y sin cesar hasta el día de hoy, diciendo, oíd mi voz. Versículo 8. Pero no oyeron, ni inclinaron su oído, antes se fueron cada uno tras la imaginación de su malvado corazón. Por tanto traeré sobre ellos todas las palabras de este pacto, el cual mandé que cumpliesen y no lo cumplieron. Y me dijo Jehová, conspiración se ha aliado entre los varones de Judá y entre los moradores de Jerusalén. Hay una conspiración en nuestro pueblo. Esa conspiración en parte hemos visto y aprendido en esa semana. Las cosas que se hicieron, las cosas que se maquinaron de la lideranza de arriba para abajo. Una cosa que yo no había comentado es que ese hombre, Cottrell, que escribió ese artículo que hemos usado tanto en la semana pasada, Cottrell dice que no hay otra iglesia en el mundo como la Iglesia Católica, que tiene una organización piramidal. Y aquí arriba está una persona y de abajo vienen los cardinales y etcétera, los otros líderes, los sacerdotes, etcétera, y aquí abajo entonces la masa del pueblo. Dice que no hay ninguna otra religión, organización en el mundo que tiene ese sistema, dice Cottrell, porque en ese libro que hemos leído, el rol de la hermenéutica para preservar la unión de la iglesia, él también propone cambios de la estructura de la iglesia. Y una cosa que él dice, que no hay ninguna otra iglesia en el mundo que tiene ese sistema, salvo una iglesia, que es la iglesia adventista del séptimo día.
En todas las iglesias que existen en ese mundo, hay dos iglesias que tienen esa estructura. La iglesia católica romana y la iglesia adventista del séptimo día, donde la estructura es piramidal, donde hay un hombre aquí arriba y de ahí arriba se hacen decisiones para abajo y el pueblo tiene que obedecer. Hoy en día esa cosa es más obvia que nunca, ¿no es cierto? Ustedes me comentaron que pastores piden que la iglesia, antes de que alguien estudie un tema en privado en su casa, no digamos, no debe hacerlo, sino que él antes lo presenta al material del pastor. Y si el pastor lo aprueba, entonces lo puede estudiar en privado. ¿Okay? Eso es eso. El pueblo es como un bebé. ¿Ya? No tiene autoridad, no tiene sabiduría, no sabe nada. Es ciego, no sabe ni siquiera hablar ni caminar, ¿no es cierto? Y necesita que los de arriba le controlen su mente, que le ayuden, que le dirigen. No es eso la función del pastor. Y entonces el pueblo recién en ese momento puede, digamos, estudiar lo que el pastor le había aprobado o no lo había aprobado. Lo que pasa en muchos lugares del mundo, tengo ese testimonio de Alemania y de Estados Unidos, y me imagino ustedes conocen eso también, que pastores en las iglesias hacen firmar a los miembros de la iglesia, o como hoy se llama, a la feligresía de la iglesia, le hacen firmar papelitos donde ellos confirman su fidelidad absoluta a lo que decide el pastor y lo que hace el pastor. O sea, ¿cómo? Jurar. ¿En serio? Ya, lo hace jurar, exactamente, lo hace con la firma. Y claro, si uno no es fiel en los ojos del pastor, entonces quiebra ese pacto que se estableció y lo puede, digamos, hacer con él lo que quiere. En muchos casos lo va a echar de la iglesia. Nuestro presidente ahora se llama Ted Wilson. El papá se llamaba Neil Wilson. Y Neil Wilson, en su época había una broma que le llamaban nuestro papa, ¿ya? El papa, por su manera de liderar, por su estilo. Y él continuaba en esa broma y él llamaba a los presidentes y a los que venían debajo en la organización, le llamaban mis cardinales. No sé, ¿qué bromita es esa? ¿No? Y eso tiene algo de verdad. Ustedes saben, cada broma, tiene algo de verdad en ello. No es de la nada que surge eso. Tenemos nosotros ese sistema aquí. Y eso es en el que nosotros vivimos y nos dirigimos hoy. Muchos dirán ahora, tal vez, que Dios apoyó a la estructura de nuestra iglesia. Tenemos que tener organización, ¿no es cierto? Que Dios aprobó que la iglesia se formó en 1863. Pero queridos hermanos, no es tan fácil la cosa, no es tan simple la cosa. Sí, Dios bendijo, pero Elena White muchísimo criticó eso. Hemos leído varias veces esos textos donde ella dice, según lo que le dice, recuerda a su hijo, que demasiado habla la iglesia de todo tiene que andar en sus canales oficiales. Y hay mucha crítica de parte de ella de que la lideranza, que muchas decisiones son hechas por pocas personas, que el dinero y el diezmo van en los canales de una administración solamente. Y ella misma también da diezmos, ¿no es cierto?, a organizaciones independientes. Bueno, eso es lo que yo estoy diciendo. No quiero atacar de todo a la iglesia organizada, pero hay cosas que son como no deberían ser. Eso estoy diciendo. No obstante, eso es otro tema. Entonces, aquí, ¿dónde estábamos? Jeremías 11. Versículo 10.
o versículo 9. Y me dijo Jehová, conspiración se ha hallado entre los varones de Judá y entre los moradores de Jerusalén. Se han vuelto a las maldades de sus primeros padres, los cuales no quisieron escuchar mis palabras y se fueron tras dioses ajenos para servirles. ¿Cuáles eran los primeros padres? Ahora, los padres a los cuales se refiere aquí la historia de Joel son los pioneros. Pero los pioneros tenían unos padres también. Entonces, los que estaban, digamos, los padres de nuestros padres son los primeros padres. Y los padres de los pioneros eran los protestantes. ¿Ok? Nuestros padres son los pioneros. Pero los padres de los pioneros, ¿quiénes eran? Los protestantes. ¿No? O sea, los primeros padres, yo entiendo, se refiere a los protestantes de los cuales Dios había sacado su pueblo. Pero ahora dice Jeremías, ellos vuelven a las iniquidades de los primeros padres. En esa historia aquí, si tomamos esa historia y ponemos en una línea un poco más grande, esa historia comenzó en 1798 y 46 años después se cerró en 1844, cuando Dios había establecido un pueblo, 22 de octubre. En esa historia Dios da mensajes que iban a preparar al pueblo. El primer mensaje angélico, el segundo mensaje angélico, el tercer mensaje angélico. En el segundo mensaje angélico, las puertas se cierran. En el tercer mensaje angélico, una vez más se cierran las puertas. ¿Qué puertas se cierran en el segundo mensaje angélico? Cuando llegó 1842. Exactamente. Había llegado un mensaje desde aquí en adelante. 1840, los mileritas predican la venida de Cristo en 44. Ese mensaje llega, es recibido, es multiplicado y muchos van a las congregaciones, a los encuentros, en diferentes iglesias. No era una iglesia, era un movimiento. Y cuando 42 llegan los diagramas, ese diagrama, cuando llega ese diagrama en mayo 42, en el siguiente mes, Elena White nos comenta que las iglesias, con pocas excepciones, empezaron a cerrar sus puertas para Guillermo Miller. Entonces, él que antes estaba bienvenido para hablar en las iglesias, a partir de esa fecha ya no fue bienvenido. Y se cerraron y los tenían que hacer sus congregaciones, sus reuniones en otros lugares. Esto fue aquí que los primeros padres hicieron. Ellos cerraron su corazón, cerraron sus puertas al mensaje de la hora, al mensaje de la venida de Cristo, al mensaje de Guillermo Miller y los otros, al mensaje que está aquí en esos diagramas. Y vamos otra vez a Jeremías 11, versículo 10. Se han vuelto a las maldades de sus primeros padres. Eso quiere decir que en nuestra generación, el pueblo de Dios, los adventistas, han vuelto a esto, a las maldades de los primeros padres. Entonces ellos otra vez vuelven a la historia milerita, cuando Dios quiso sacar a su pueblo, los protestantes, y ellos vuelven y hacen las mismas cosas que los protestantes. Y la verdad, ustedes entienden muy bien que estamos muy cerca hoy en día, cada vez más cerca de lo que constituye los otros protestantes. Hay pocas cosas ya que nos diferencian. No sé cómo es en México, pero en Alemania yo sé que en varios lugares los pastores tienen que hacer una, ¿cómo se llama? Es un círculo donde se hace intercambio entre las iglesias. El pastor de la iglesia
metodista, hoy habla en la iglesia adventista, mientras que el pastor de la iglesia adventista hoy habla en la iglesia vecina bautista, ¿ya? Y así hacen una rueda y cambian los pastores. ¿Por qué es posible eso? Porque son compatibles. ¿Cómo van a mandar un pastor adventista y hablar cosas contra la iglesia protestante? No va a hablar eso. Y lo que él presenta ahí es en armonía. ¿Ya? Y ellos tienen esa rueda, ellos hacen esas cosas. Nosotros somos compatibles. Hemos vuelto a las maldades de los primeros padres. Estamos aquí otra vez. Estamos otra vez nosotros cerrándonos al mensaje. Y nosotros, cuando para nosotros hoy en día llega ese momento, con la ley dominical, vamos a estar aquí otra vez. Eso es la paralela de nuestra generación. Para nosotros los puertas otra vez van a estar cerrados, igual como para nuestros padres. Ustedes ven aquí esa paralela, lo que está, la información que nos está dando Jeremías, Joel, toda una información conectada y compatible. Vamos otra vez ahí para continuar un poco. Jeremías 11, versículo 10. Se han vuelto a las maldades de sus primeros padres, los cuales no quisieron escuchar mis palabras y se fueron tras dioses ajenos para servirles. La casa de Israel y la casa de Judá invalidaron mi pacto, el cual había yo concertado con sus padres. Por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí yo traigo sobre ellos mal del que no podrán salir, y clamarán a mí, y no los oiré. Existe la convicción en nuestra iglesia que con la ley dominical no se termina el tiempo de gracia. Que Dios aún ahí nos va a oír. Que hasta ese momento todavía tengo chances. En fin, yo puedo empezar a hacer mi vida bien con la ley dominical. Porque yo quiero ver, ¿no es cierto? Para creer yo quiero ver. No sé si realmente Cristo viene ahora. Así se dice. Puede ser como Ted Wilson, nuestro presidente lo dice, puede ser en 5 años, en 3 años, puede ser en 20, puede ser en 50 años, ¿qué importa? Así lo dice. Pero nosotros deberíamos saber la hora de la venida, o sea, no la hora en términos de años y meses, sino nuestra generación es la generación que va a ver la venida de Cristo. Tenemos que tener esa convicción. Pero aquí dice que ellos claman y Dios no va a oír. ¿Por qué? ¿Y cuándo es eso? En la ley dominical, cuando se cierra el tiempo de gracia para el pueblo de Dios, van a clamar. Y Dios no va a oír porque se cerró la puerta. Escuchamos la misma información en Ezequiel 9, en Proverbios también. Dios nos cuenta varias veces que cuando llega el momento del turbión del azote, el momento, el gran día del Señor, cuando viene la ley dominical, Dios no va a oír más a su pueblo, el que apostató. Continuamos, versículo 12. E irán las ciudades de Judá y los moradores de Jerusalén y clamarán a los dioses a quienes queman ellos incienso, los cuales no los podrán salvar en el tiempo de su mal. Porque según el número de sus ciudades fueron tus dioses, oh Judá. Y según el número de tus calles, oh Jerusalén, pusiste los altares de ignominia, altares para ofrecer incienso a Baal. Tú pues, versículo 14, no ores por este pueblo. Wow, eso es fuerte. Le dice el profeta, tú no oras para ese pueblo. Ni levantes por ellos clamor ni oración, porque yo no oiré en el día en que su aflicción clamen. No oiré en el día que en su aflicción clamen a mí. El día de su aflicción es el día de la ley dominical. Eso es el día de la aflicción para el pueblo de Dios. Y Dios dice, yo no les voy a oír y tú tampoco debes orar más por ellos.
No significa que hoy en día no deberíamos orar por nuestros hermanos, todo lo contrario. Pienso yo que es ahora el tiempo en que tenemos un mensaje misionero, un mensaje de profecía para nuestro pueblo, en primer lugar. Mi esfuerzo por ello va en primer lugar dirigido a nuestro pueblo. No obstante, el Señor ha puesto varias veces en circunstancias donde también presento el mensaje a los que no son de nuestra iglesia o ni siquiera son cristianos. ¿Ok? Pero en primer lugar, porque ese pueblo es para el cual la puerta se cierra primero. El pueblo tiene menos tiempo que los otros. Pero cuando viene ese momento que se cierra la puerta, no hay por qué orar, no hay más esperanza. Así tan grave es la situación y la información en el día de su aflicción. Continuamos. ¿Qué derecho tiene mi amada en mi casa, habiendo hecho muchas abominaciones? ¿Crees que los sacrificios y las carnes santificadas de las víctimas pueden evitarte el castigo? ¿Puedes gloriarte de eso? Olivo verde, hermoso en su fruto y en su parecer, llamó Jehová tu nombre. A la voz de recio estrépito hizo encender fuego sobre él, y quebrantaron sus ramas. Porque Jehová de los ejércitos que te plantó ha pronunciado mal contra ti, a causa de la maldad que la casa de Israel y la casa de Judá han hecho, provocándome a ira con incensar a Baal. Bueno, ¿qué es Baal, queridos hermanos? Baal es el dios del sol, asociado con el sol. ¿Y qué significa que el pueblo hace incienso a Baal? El pueblo se postra delante del sol. ¿Y qué significa eso? El pueblo aceptará el día del sol, el día del domingo. En el día de la ley dominical que llegará a todo el mundo, y que aprieta a cada persona de tomar una decisión, y la decisión que se requiere es rechazar el sábado, pisar el sábado con los pies y aceptar el domingo. En ese momento nuestra iglesia, en la mayoría, va a hacer eso, va a dar incienso a Baal. Y por esa situación ese pueblo ya no es pueblo de Dios, y Dios no le va a oír y las puertas se cierran. Y tenemos testimonio de eso también. Podemos leer aquí un texto para cerrar. De la colección Spalding y Magan, página 1. No hay en español tampoco esto. Colección de textos de Elena White. Y allí ella dice en párrafo 5, yo vi la iglesia nominal y los adventistas nominales. Okay. Ella reconoce muy bien que hay unos adventistas que solamente por nombre son adventistas. La iglesia nominal. Como Judas, van a traicionar a nosotros, a los católicos, para obtener su influencia en contra de la verdad. Los santos en aquel momento serán un pueblo obscuro, o sea, poco conocido a los católicos. ¿No piensan ustedes que todos nosotros estamos ahí en las listas y cuando viene el día de la persecución, que simplemente se aprieta un botón en la computadora y salen ahí los nombres y las fotos y las direcciones? No es tanto así. Somos un pueblo oscuro para ellos. Ni los conocen los católicos. No piensan así de esas ideas de conspiración que están ahí solamente esperando para ya mandar un equipo de SWAT a nuestras casas para sacarnos, ¿no es cierto? No es así. Ellos para descubrirnos van a necesitar la ayuda de nuestros propios hermanos. Continúa ello diciendo, pero las iglesias y los adventistas nominales que conocen nuestra fe y nuestras costumbres
porque nos odian por causa del sábado, porque no lo pueden repudiar, ellos traicionarán a los santos y les reportarán a los católicos como aquellos que se oponen a las instituciones del pueblo. Eso es, ellos guardan el sábado y rechazan el domingo. Esas son las circunstancias aquí. Y eso es apoyo del Espíritu de Profecía para lo que nos cuenta Jeremías. Así será, así será. Y queridos hermanos, ¿por qué puede hacer eso? ¿Por qué puede ser así? Y creo que para la mayoría de nosotros es difícil realmente aceptar la idea que la iglesia se va a oponer al sábado y va a aceptar el domingo, queridos hermanos. Eso no es posible si tú no aceptas aquí una hermenéutica moderna y nueva. Eso te va a permitir defender el sábado, defender el domingo. Te va a permitir. Y el teólogo en su inteligencia, él va a tener suficientes argumentos para demostrar al pueblo. Y las evidencias ya aparecen, ¿no es cierto?, aquí y allá. Me contó aquí nuestro hermano que han lanzado un calendario, ¿no es cierto?, aquí en México, donde el domingo es ¿cuál día? El séptimo día, ¿no? No debería ser así. Ese calendario fue cambiado recién, ¿no? ¿Cuándo fue? ¿En los años 70? En los 80 se hizo los convenios y se ha puesto, los calendarios han modificado y el sábado llegó a ser el primer día y el domingo el sexto día, ¿no es cierto? Y el domingo el séptimo día. No, nosotros no deberíamos hacer eso. Yo nunca olvido que un día en Alemania era el primer sábado del Año Nuevo, algo que pronto vamos a tener aquí también, el primer día del nuevo año, y en ese día yo quería ir a la iglesia, yo vivía cerca, pero yo miraba la página web quién iba a predicar, y aparece la información que no habrá sermón. Yo dije, ¿cómo es eso? Primer sábado, ¿por qué no hay sermón? Entonces yo miré y leí, y ahí había una información que habrá un culto más bien en la tarde, un culto de hermandad con nuestros hermanos cristianos de otras iglesias. Y dije, ajá, interesante, porque está bien, podemos hacer cultos, reuniones con otros cristianos, no tengo nada en contra de eso, pero ¿por qué entonces anulan el culto divino del sábado de la mañana? ¿Y por qué lo ponen a las 5 de la tarde? Y decía ahí que ellos lo hacen así para que esté más gente presente, ¿no? Es más probable que todos puedan venir en la tarde del sábado que en la mañana. Pero lo raro era que a las 5 de la tarde, ahí en esa ciudad en Alemania, empieza a tocar las campanas de las iglesias. ¿Y qué significan las campanas de las iglesias a las 5 de la tarde en Alemania en enero? Es que anuncian al domingo. ¿Por qué? En Alemania, en enero, en las 5 de la tarde, se pone el sol. Y como nosotros como adventistas entendemos bien, a las 5 de la tarde ahí comenzó el domingo. En otras palabras, nuestra iglesia adventista hizo su primer sábado, lo colocó en los primeros minutos del día de domingo. Yo no podía entender, no podía entender cómo nadie había visto eso. ¿Cómo pueden ellos hacer eso? Y cuando yo hablé con un pastor después, yo dije, no han visto eso, ¿cómo pueden colocar el sábado en el domingo? Y él quedó pensando y se rió un poco y dijo, sí, ¿no es cierto? Es como, sí, la verdad, y así quedó la cosa, ¿no es cierto? Queridos hermanos, gracias por acompañarnos aquí en ese estudio. Hay mucho más que decir, hay muchos más ejemplos y vamos a añadir más cosas en el tiempo que viene, si Dios nos permite. Pero aquí damos conclusión a ese estudio de la desolación de Jerusalén. Un proceso de desolación a través, como dice Joel, a través de esos insectos. Jerusalén, el pueblo de Dios, ha sido desolado y está en ese peligro que viene el gran día y el pueblo está borracho. Y rechazan a los profetas y tienen falsos profetas. Y Dios está listo para rechazar ese pueblo y para no interceder por ello más y nunca jamás. Entonces, queridos hermanos, es un mensaje serio. Nosotros necesitamos despertar. Agradecemos al Señor y
Cerramos con oración. Querido Padre, aquí estamos a fines de 2012, en los últimos días. Símbolo, yo veo eso como los últimos días que nuestro pueblo tendrá, que esa tierra tendrá también. Estamos delante de los grandes eventos de los cuales tú nos has estado preparando desde el inicio. La culminación de esa historia, de esa tierra, de la lucha entre las tinieblas y la luz, los días maravillosos de nuestra salvación y de la salvación del mundo. El último llamado irá a toda la tierra y tú quieres tener un pueblo preparado para participar en esa cosecha de los que buscan la verdad. Pero tu pueblo se encuentra en un estado de desolación, dormido y borracho espiritualmente. Ha habido mucho que aconteció, ha habido una destrucción. Ayúdanos, querido Dios, a despertar y a encontrar, a pararnos en el camino que estamos y a encontrar las sendas antiguas. En el nombre de Cristo te alabo, querido Dios, y pido que hagas una obra con paciencia y con insistencia para los que realmente quieren encontrar a dónde ir. Amén. Amén.